Muy buenos días. Es bastante probable que el Banco de Inglaterra vuelva a aumentar las tasas de interés este jueves, aunque se espera una desaceleración en el ritmo de inflación que daría al estamento político, sobre todo Rishi Sunak, que hoy ha tenido una movida, enseguida lo comentaremos, margen para reducir esas alzas que están ya en el 5%. Hoy podrían subir en lugar de medio punto en el Banco de Inglaterra un 0,25%, es decir, hasta el 5,25%. En este sentido, por cierto, todos los bancos europeos también vigilantes de lo que pueda ocurrir allí, mientras están endureciendo la calidad y la capacidad de su crédito. De hecho, han logrado beneficios, la mayor parte de ellos, gracias a que sus préstamos están siendo más resistentes, tienen que realizar menores provisiones y lo que están haciendo a cambio es buscar un cliente mejor escogido, con unas condiciones más duras para poder resistirlo. En este sentido, en el gráfico que pueden observar, las provisiones de la mayoría de los bancos de la Unión Europea están por debajo de las estimaciones que se habían realizado. ¿Por qué han tenido que realizar menos provisiones? Bueno, hay quien tiene la teoría. La principal es que, sobre todo, se está hablando de cómo se endurece la búsqueda del cliente al que se le da crédito. Es decir, no se está dando crédito con tanta facilidad para no tener que provisionar en lista de mora a algún tipo de cliente que tuviera dificultades. En la misma línea, como ven en el gráfico, prácticamente todos los bancos lo que han hecho en realidad es también intentar no provisionar, mejorando ellos mismos las condiciones del crédito y rebajando el tipo de crédito que se concede al cliente. Es decir, que en una suerte de mix entre lo que el cliente, el tipo de cliente que acude y lo que el cliente demandaba, los bancos consiguen ahorrarse provisiones y, por lo tanto, gracias a ese crédito que, aunque concedan en menor cuantía, se convierte de cara al balance en algo más valioso, porque no tienes que provisionarlo y, sin embargo, contabilizas como positivo toda la cuantía de ese préstamo. En esa línea están con unos bancos, insisto, a quienes estamos viendo mejorar. La mayoría de los bancos europeos han superado estimaciones de ganancias para este segundo trimestre, que termina con carteras de préstamos muy sólidas, como veían en ese gráfico de Bloomberg. Provisiones crediticias, por ejemplo, de Société Générale para el periodo de 281 millones de euros frente a los 307, por debajo de la estimación del consenso. Esto hace, decíamos, si provisionas menos, finalmente ingresas más en el neto, 122 millones, logró por encima de esas previsiones. Pero, como decimos, esta es una de las noticias, mientras en realidad el foco en el día de hoy en lo económico está en esa decisión de tipos en el Banco de Inglaterra, que se espera que lo suba, pero también que ralentice ese ritmo de subida, insisto, en hasta 25 puntos básicos, que deje de subir de medio punto, y lo haga solo en 25 puntos básicos hasta el 5,25%. Por cierto, que en esa misma línea hoy los mercados de momento amanecen en negativo, se lo veríamos contando en Negocios Televisión e iremos actualizando a lo largo del día, pero caídas de en torno al punto porcentual, algo más en París, que está también sufriendo todavía los devenires de lo ocurrido en Níger y de las exportaciones de uranio y oro que no van a llegar desde Níger precisamente al país que preside Emmanuel Macron, y eso lo sufre, lo está sufriendo evidentemente el país galo, que, insisto, es uno de los que más cae en el viejo continente, aunque las caídas ya empezaron a ser palmarias ayer, tras la decisión de Fitch de la rebaja que les contamos aquí de calificación de deuda soberana de Estados Unidos, perdiendo por primera vez desde hace muchísimos años la AAA Estados Unidos para una gran agencia de calificación. Estos son unos de los asuntos del día en lo puramente económico, mirando todavía en esas claves políticas dentro del Reino Unido. Hoy hemos conocido que esta misma mañana varios activistas de una organización por el cambio energético, por la sostenibilidad, por el cumplimiento de la Agenda 2030, una serie de activistas han vandalizado una de las mansiones de la familia de Rishi Sunak para protestar por la expansión de las perforaciones petroleras. Esos activistas ambientales escalaron al techo de la casa de Rishi Sunak, protestan contra ese reciente respaldo del primer ministro británico, respaldo que además mostraba también ayer a una expansión en la perforación de petróleo y gas en el Mar del Norte del Reino Unido. 4 activistas de Greenpeace, concretamente, han cubierto uno de los lados de la lujosa mansión de más de 2 millones de libras en Yorkshire, con 200 metros cuadrados de tela, un acto, insisto, que han realizado esta misma mañana y en el que decían Rishi Sunak: las ganancias del petróleo o nuestro futuro. En esa misma, en Reino Unido, insisto, aún así, pendientes de este asunto, pero pendientes sobre todo del Banco de Inglaterra en el día de hoy. Y otro dato económico, todavía en el viejo continente, las exportaciones de Alemania vuelven a resentirse. La desconexión que está intentando realizar Europa, particularmente
a raíz de lo ocurrido de los pactos sellados con Estados Unidos y con Reino Unido, la desconexión que está intentando realizar poco a poco de China, le está saliendo muy cara, particularmente a la locomotora europea. De hecho, esas exportaciones alemanas a China han caído. Lo hacen además, en tanto que se está desacelerando también la producción en las fábricas chinas y está arrastrando toda la demanda. Las exportaciones en concreto a China cayeron un 5,9% en junio respecto al pasado mes de mayo, una caída más pronunciada que la mayoría de los mercados y en realidad viene a marcar como esa desaceleración en la producción de las fábricas chinas está afectando a la economía más grande de Europa, que además está realizando una desconexión y que está viendo también cómo su sector industrial y manufacturero sufre mucho y más a lo que ya venía sufriendo en realidad a lo largo de todo este año, le está añadiendo el hecho de que China, esa desconexión, se está sufriendo en las dos direcciones. Hay que recordar que la producción de fábricas chinas ha disminuido. Lleva 4 meses consecutivos haciéndolo hasta el mes de julio. Los fabricantes de automóviles alemanes también están perdiendo cuota de mercado en China y los productores químicos alemanes y otras empresas que consumen mucha energía tratan de recuperarse de los altos precios vividos a lo largo de 2022, pero todavía no han pasado al terreno positivo. Es decir, esa desconexión que han sufrido el gas, particularmente que obtenían de Rusia, les sigue costando mucho dinero a Alemania, en particular a esos productores químicos y algunas otras empresas del sector. La disminución, hablando en concreto de Alemania y China, de esos envíos de bienes a China, también ha pesado sobre las exportaciones alemanas, como les venía diciendo, aumentaron solo un 0,1%. Unas exportaciones alemanas a Estados Unidos que, sin embargo, no compensan, porque cayeron un 0,2%. Es verdad que otros países de Europa sí están, no ya de forma solidaria, sino en esa suerte de bloques que se ha formado. Es cierto que cada vez de mayor medida, se busca más esa proximidad con el aliado y en ese sentido crecen un 1,3 las exportaciones de Alemania a la Unión Europea, pero no deja de ser llamativo, no deja de ser curioso que a pesar de que haya cumplido Alemania y que esté desconectándose poco a poco de China, aún así caiga un 0,1 las exportaciones a China y, sin embargo, un 0,2 las exportaciones a Estados Unidos. Una prueba también de cómo Estados Unidos en realidad sigue reforzando todo el perfil a través de la Inflation Reduction Act y sigue reforzando todo lo que está relacionado con su industria, perjudicando, evidentemente, a algunos otros, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la industria alemana, que también exporta, como ven, menos a Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos hoy está previsto que comparezca por primera vez Donald Trump en un tribunal federal de Washington tras esa acusación del pasado martes de 4 cargos penales relacionados con lo que se consideraron intentos de anular los resultados de las elecciones de 2020, unos cargos que constituyen la segunda acusación federal presentada contra Donald Trump por el fiscal especial Jack Smith y que incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos, obstruir un procedimiento oficial y amenazar los derechos individuales. Por cierto, y en lo económico, por cerrar esa página de Estados Unidos, hoy esperamos también solicitudes de desempleo estatales iniciales de Estados Unidos, un indicador de despidos, que lo lógico, según el consenso del mercado, es que aumenten a 226.000 la semana pasada, después de haber caído a un mínimo de 5 meses en 221.000. Vamos a verlo, vamos a estar muy pendientes de esa evolución de las solicitudes de desempleo semanales en Estados Unidos, porque es la evolución del empleo la que probablemente marque ya de aquí hasta septiembre si hay o no una nueva subida en los tipos de interés o si la Reserva Federal continúa con la pausa de aquí a los próximos meses, particularmente a septiembre, porque recuerden, no hay decisión de tipos de interés en agosto. Mirando a las claves geopolíticas, actualizando lo que ha ocurrido en el día de hoy en Ucrania, lo que está ocurriendo en esa guerra entre Ucrania y Rusia, ligado con la parte económica, Rusia va a volver a comprar divisas y oro, algo que estaba en teoría vendiendo para hacerse con capital, para financiar la guerra, pero han logrado reavivar todos los ingresos de la energía. De hecho, desde el Ministerio de Economía ruso aseguran que ya se está generando más dinero del que se generaba previo a las sanciones con la energía, y esto hace que Rusia ya haya dicho que va a comenzar a comprar moneda extranjera y oro, porque la recuperación de las ingresos por energía los tiene por encima del objetivo que había establecido en el presupuesto. De hecho, ese Ministerio de Finanzas ha asegurado que va a comprar 40.500 millones de rublos, es decir, casi 450 millones de dólares del 7 de agosto al 1 de septiembre. Y vamos a ver en esa línea cómo evoluciona en realidad la compra de activos por parte de una Rusia que se había estado desquitando de todo esto para pagar la guerra y que ahora, pues el Ministerio de Finanzas dice ya no hace falta. En cuanto a los intercambios de golpes en el día de hoy, nuevamente los drones son los protagonistas, tanto en Moscú como en Kiev.
Kiev dice que ha causado bajas en Kupiansk, en la ciudad de Kupiansk, y que está a punto de tomarla. En la misma línea, Vladimir Putin está intentando proteger, defender de los ataques de drones las ciudades ya ocupadas y, por su parte, Ucrania sigue intentando asaltar, en este sentido, Moscú o dañar Moscú con los drones. En ese sentido, por cierto, Rusia ha asegurado que sigue derribando drones, asegura que ha derribado 7 drones a menos de 200 kilómetros de Moscú, a menos de 200 kilómetros del suroeste de Moscú, en medio de ese creciente número de ataques que, como les venimos contando, se está dando por este tipo de armamento dirigidos contra la capital rusa. En concreto, durante la noche, dice que las fuerzas rusas impidieron un intento de Kiev de llevar a cabo un ataque con drones sobre la región de Kaluga. Le decía yo, 200 a 180 kilómetros de Moscú. 6 drones fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea, no hubo víctimas ni daños, y un séptimo habría sido detectado y derribado en la región gracias a los sistemas de defensa electrónicos. Sigue habiendo ataques a diario de drones con destinos de Kiev y Moscú. Y, por cierto, que en el día de hoy Rusia ha tomado una decisión diplomática, pero que tiene mucho que ver con todo el despliegue que está realizando la OTAN alrededor, precisamente, del territorio ruso. Rusia ha añadido a Noruega a esa lista de países inamistosos, una lista de países, de estados extranjeros que han cometido actos inamistosos contra misiones diplomáticas rusas, según los propios ministerios exteriores de Rusia. De hecho, los países de esta lista están limitados en el número de personal local que pueden contratar en Rusia, con Noruega ya restringido a 27, según la propia agencia de noticias rusa, y Noruega, hay que recordar que obtiene esta respuesta de Rusia después de expulsar el pasado mes de abril a 15 diplomáticos rusos por espionaje. Rusia ya también respondió en su momento ordenando la salida de 10 diplomáticos noruegos. Un día en el que hoy también se está dando un homenaje, curioso homenaje al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, por parte del 45, por uno de sus batallones, el 45 Batallón de Fusileros. En realidad, hoy Zelensky está visitando a sus tropas, intentando, animarles y, sobre todo, dejar caer esa sensación de que la contraofensiva sí está siendo un éxito. Insisto, hoy están compartiendo los avances que están realizando, tratando precisamente de seguir incentivando, seguir avanzando, tanto interiormente, dentro de Ucrania, con los distintos movimientos que realizan, como exteriormente. Ya dijo en la mañana de ayer Volodymyr Zelensky que para ellos era una semana importantísima y que lo que se venía en política exterior era crucial para ellos, en tanto que tienen que conseguir superar los obstáculos que ahora han surgido con la caída del acuerdo del grano y que les está suponiendo una merma importante de ingresos, y por lo tanto va a mantener reuniones de alto nivel con distintos miembros, aunque no ha desvelado el propio Zelensky con qué países va a tratar a lo largo particularmente de la jornada de hoy y de mañana viernes. Con todo y con eso, mirando, decíamos, las claves geopolíticas cerradas aquí, mirando al mercado, que decíamos en el día de hoy viene en negativo, pues evidentemente tenemos que hacer esa breve pausa y buscar el análisis, porque desde que Fitch rebajara ayer la calificación en Estados Unidos, desde que pareciera que lo que está ocurriendo con la Reserva Federal es que el empleo está reaccionando demasiado bien y pueden no estar del todo contentos con su política de tipos de interés y volver a subir tipos en septiembre. Y a eso hay que añadir también un asunto que ha pasado desapercibido en los últimos días, pero que en realidad es importante, y es que las líneas de guía que marcaban la hoja de ruta, digamos, de esas subidas de tipos en Japón, Japón ha decidido que no las va a publicar más y que no las va a dar. Y esto también tiene a los despistados a unos mercados que se están tomando todo esto, a tenor de lo visto ayer y de lo que estamos viendo hoy, como algo negativo. Vamos a buscar precisamente ese análisis.